Inicial, ya son las 4:30 de la tarde y nos está acompañando en el piso Agustín Rossi, ex jefe de gabinete de la Nación. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Primera vez en EVA TV? Sí, primera vez. Bueno, este es nuestro bello estudio. Hermoso. Muchas luces neón. Se Como pelean los corresponde. invitados para llevarse cositas Llevarse peronistas. algo. Bueno, pero no le des nada a nadie, digamos, quédatelo. Bueno, si algo te gusta mucho, te tenés que anotar en la lista, En la porque lista a fin de para el año sorteo. un neón se sortea acá. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por venir. Es un momento especial para todo, para el peronismo, para la coyuntura, para vivir bajo la era Milei también. Y hay muchas cosas de las cuales a mí me gustaría preguntarte, pero primero y antes que nada, sin escapar a toda la coyuntura, te quiero preguntar un poco por cómo está el peronismo hoy, sobre todo vinculado a la denuncia contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo se reconfigura el peronismo hoy, si es que lo hará luego de esto? ¿Cuál es tu visión? Bueno, viste que alrededor de la denuncia después aparecieron dos cuestiones claramente identificables. Primero, un intento de descalificación del gobierno, por sobre todas las cosas, del movimiento de mujeres, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros tenemos que separar la paja del trigo. Yo estoy convencido que el movimiento de mujeres ha sido de las mejores cosas que le ha pasado a la democracia argentina en los últimos 20 años. Ha sido que ha desparramado valores más nobles en el conjunto de la sociedad argentina. Y claramente, si no hubiese existido el Ni Una Menos ni el movimiento de mujeres, no se hubiese generado el contexto como para que Fabiola Yáñez hubiese llevado adelante la denuncia, o dicho al revés, ¿no? Hace 25 o 30 años atrás una denuncia de esta característica era impensada, y si alguien se animaba a denunciar, corría el serio riesgo de ser descalificada, digamos, ¿no? La denunciante de todas las cosas. Y junto con esto, que fue encabezado por el gobierno, el gobierno lanzó una campaña para tratar de, una vez más, exterminar al peronismo / kirchnerismo, diciendo, bueno, el peronismo con esto está muerto, el peronismo está en estado de disolución, es un cuerpo descompuesto, es un cuerpo inerte, es una derrota moral. Bueno, y me parece que la verdad que se van a llevar de vuelta, como tantas otras veces, una sorpresa, ¿no? El peronismo es una fuerza política que nació hace 70 años, que ha superado situaciones mucho más difíciles que esta. Estuvimos 18 años con Perón en el exilio, con el peronismo proscripto. Tuvimos que soportar los 7 años de dictadura, donde la mayor cantidad de compañeros muertos, desaparecidos, provenían de nuestras filas, y otras tantas situaciones, y el peronismo siempre salió adelante. ¿Por qué salió el peronismo adelante? Porque independientemente de lo que pueda hacer alguien, por más importante que sea, es un movimiento basado en un sistema de ideas, ¿no? Justicia social, movilidad social ascendente, defensa de la producción, el trabajo, la soberanía, la industrialización del país. Le agregamos en los años de democracia los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y eso conforma un sistema de ideas. Yo lo decía muy brutalmente el otro día. Nadie en el peronismo empezó a militar por Alberto Fernández, tampoco por Agustín Rossi, digo, no cargo solamente. Todos empezamos a militar porque entendíamos que era un vehículo para lograr mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad argentina. Y eso sigue existiendo. ¿Por qué? Porque sacamos el 44% de votos en la segunda vuelta, porque el 37% de argentinos nos votó en la primera vuelta, votaron un país diametralmente distinto al que ofrece Milei, porque somos, tanto en la calle como en el poder legislativo, los bloques, la fuerza política fuertemente opositora. Si hay algo que hemos tenido de acierto en este tiempo es que no nos hemos dejado engañar por la derecha libertaria que te ofrecía, negociás esto. Además, hemos sido opositores taxativos a todo lo que ha sido el gobierno de Milei, y seguramente en las próximas elecciones parlamentarias aquellos argentinos que decidan ponerle freno a Milei, que sientan que hay que buscar una alternativa opositora a Milei, van a encontrarla en los candidatos de Unión por la Patria o la articulación que nosotros formulemos, digamos, ¿no? Pero me parece que en esto hay que estar atento. También hay cosas que aparecen que es como que, viste, que son cosas que tira la derecha y como que en algún lugar de nuestro sistema penetra, ¿no? Por ejemplo, lo de las mujeres, antes que sucediese este hecho. Había compañeros que te decían, el feminismo se pasó de rosca.
Digamos, yo no creo que haya sido así. Creo que por el contrario, digamos, ¿no? El feminismo es la forma que han encontrado las mujeres para luchar por sus derechos. Y seguramente quizás algún compañero hoy esté pensando, bueno, las cosas así como están no van más, bueno, y entrar en un estado de falsa discusión. Yo creo que el peronismo tiene que debatir qué es lo que va a hacer hacia el futuro, pero sobre todas las cosas tiene que debatir qué es lo que le va a ofrecer a la Argentina post-Milei. Sí. Para discutir y debatir qué es lo que vamos a ofrecerle a la Argentina post-Milei, hay que imaginarse la Argentina post-Milei, que a mi criterio es una Argentina devastada, con hambre, con indigencia, con desocupación, con pobreza, con recesión económica, con extracción de recursos naturales. Ante esa situación, yo creo que la cara del peronismo tiene que ser una cara fuertemente disruptiva, digamos. Sí, ¿no? Me quedo con esto le diría, la resiliencia del peronismo, ¿no? Como un valor importante. Pero si uno mira al costado, uno ve un Juntos por el Cambio que también tiene como desafío que nadie le borre su identidad política. Si uno ve a Milei y a su gobierno, que todavía tienen que gobernar los años venideros con una situación económica cada vez más compleja. No te voy a preguntar por la interna de La Libertad Avanza porque no compete, pero a veces me parece que detrás de estas internas sí se esconden algunas discusiones políticas muy importantes. Por ejemplo, esto de la interna entre Villarruel y Milei, vinculado al rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo sé que es un tema que vos sabés y que el gobierno está intentando modificar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior. Sí. ¿Vos qué opinás de esto? Que están de acuerdo en eso, digamos, puede con matices, pero que están de acuerdo. El intento del proyecto de ley de modificación de la Ley de Seguridad Interior es involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Ahí juega un rol importante la ministra de Seguridad, ¿no? Que juega otra liga. Ella juega su propio partido, que está en otra cancha, que es ver de qué manera acomoda el sistema legal argentino para meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, que es lo que vienen planteando los Estados Unidos y el Departamento y los jefes del Departamento Sur, del Comando Sur para América Latina, del Pentágono, para América Latina. Lo que están en este proyecto de ley es, yo lo llamo un estado de sitio encubierto, digamos, ¿no? Porque le va a permitir con solamente una resolución o con un decreto poner un sector de la ciudadanía geográficamente, imaginémonos, bueno, la ciudad de Rosario bajo control jurisdiccional de las Fuerzas Armadas durante una X cantidad de tiempo. Entonces, meten a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Con el actual sistema legal que nosotros tenemos, para hacer eso necesitan declaración de estado de sitio. Claro. Entonces necesitan ir al Congreso para que se debata en el Congreso esa posibilidad. No ha funcionado en ningún lado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, inclusive en cuestiones cuando han luchado contra el narcotráfico. Además, la Argentina, cosa que no se pone en discusión, tiene un sistema de agencias de seguridad federales complejo en el sentido de que tiene muchas agencias de seguridad federales. Tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Prefectura y Gendarmería no son fuerzas de seguridad clásicas, son en los que en la teoría se llaman fuerzas de seguridad intermedias. ¿Intermedias entre quién? Entre las Fuerzas Armadas y una fuerza de seguridad policial, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Gendarmería era una división del Ejército Argentino y la Prefectura era una división de la Armada Argentina. Entonces, si ya alguien pensó en algún momento que no correspondía que estuviesen en tareas de defensa y que se iban a hacer tareas de seguridad interior, pertenezcan a otro ministerio, si vos lo que querés hacer es meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, porque si vos, al luego de decir al revés, necesitas fortalecer tu agencia, tu equipamiento para cuestiones de seguridad interior, para luchar contra el narcotráfico, fortalecer Prefectura, por fortalecer Gendarmería, que tienen una concepción militarizada porque nacieron fundamentalmente de ese lugar. Lo que pasa que la ministra, desde hace años, porque acuérdense que ya lo había hecho cuando fue ministra de Seguridad de Macri con los mapuches, está buscando terroristas. Claro. Desea que aparezca una organización terrorista en la Argentina. Entonces fue a Rosario cuando tuvimos esa semana trágica que de 4 víctimas inocentes y dijo narcoterrorismo.
narcoterrorismo presupone que hay organizaciones narcos y organizaciones terroristas. Eso existía, por ejemplo, en Colombia. En Colombia con el M-19 y con la FARC. O en Perú, cuando estaba Sendero Luminoso. No está en la Argentina. Te hago una pregunta sobre esto y ya les paso la palabra a mis compañeros. ¿Pero vos creés que las fuerzas quieren? No. Porque eso es importante también, ¿no? No, las Fuerzas Armadas no quieren saber nada con seguridad interior. Saben, además, que si se meten en seguridad interior van a salir de ese desafío tan o más desprestigiada que lo que salieron después de la dictadura. Claro, a mí eso me parece fundamental cuando se da esta discusión, ¿no? Porque... Bueno, pero después si hay un andamiaje legal y las obligan, entonces por eso es importante, creo que inclusive esta semana va el ministro Petri a la Cámara de Diputados para debatir este tema, digamos, ¿no? Quiero volver a la cuestión del peronismo un poco. Vos habías mencionado esto de, los 18 años de proscripción y exilio, la dictadura. Sí. Creo, hay una diferencia en este caso, que es que el daño es autoinfligido, digamos. Sí. Hay una cuestión de un desprestigio por parte de conductas de propios dirigentes del peronismo. ¿Cómo crees que tiene que darse la discusión de ahora en adelante respecto del tema de las conducciones, respecto del tema de quiénes acceden a los cargos? Que en general es una discusión que venía de hace tiempo, pero que ahora ¿crees que se vuelve más urgente? Sí, agrego algo para completar tu reflexión, digamos, ¿no? Antes de la dictadura tuvimos un momento de mucho desprestigio y desde adentro también, lo tuvimos López Rega adentro, sí. ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, también eso superamos. Yo creo que claramente que necesitamos generar mecanismos en donde aquellos compañeros que lleguen a los lugares más importantes sean sometidos no sometidos en el buen sentido, sean sometidos a procesos mucho más colectivos, que nadie sienta que llegó por sí mismo, digamos, ¿no? Que entonces, de esa manera me parece que sin duda uno puede encontrar mayores niveles de control, si se quiere, sobre las conductas individuales. ¿Es posible saber absolutamente todo? Bueno, yo creo que es bastante difícil en ese sentido. Lo que sí yo creo que lo que no hay que equivocarse, porque claro, te aparece esto y entonces aparece todo, dice, bueno, hay que hacer una renovación. Bueno, sí, está bien, sacamos la renovación. Ahora, el tema es discutir qué es lo que vamos a hacer de vuelta en el gobierno. Porque el problema es llegar al gobierno sin una hoja de ruta. Entonces nosotros necesitamos llegar al gobierno con una hoja de ruta. Y yo adelanto, y esto no descalifico a nadie, sino que califico. Milei va a llevar a la Argentina al abismo. Sí. Entonces cuando llegue la oposición a gobernar, probablemente te vas a encontrar con compañeros que te digan, mira, esto está tan malo que haciendo 3 o 4 cositas vamos a mejorar y la gente va a estar contenta. Yo no creo que ese sea el camino. Sí. Yo creo que si esto va al camino hacia donde yo creo que es un camino de derrumbe, la verdad, es la oportunidad histórica que nosotros tenemos para plantear una verdadera transformación. No digo revolucionario porque está pasado de moda la palabra, y tratar de modificar el modelo de acumulación que existe, de acumulación económica y financiera que existe hoy en la Argentina. ¿Considerás que fue así el gobierno de Alberto Fernández? 2 o 3 cositas como para cambiar y mantener un sistema. Cada gobierno llega en una determinada circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, las circunstancias en las cuales va a llegar, a mi criterio, el peronismo llegará va a llegar a una situación mucho más grave que la que dejó Macri. Y también, bueno, también tiene que ver con la coalición, digamos, ¿no? Porque nosotros venimos eligiendo candidatos que nos permitan ganar en la primera vuelta, porque tenemos que tratar de recolectar los votos del centro, digamos, ¿no? Bueno, sí. Eso también te da una mirada, digamos, ¿no? También te da una mirada para lo que viene. Y yo creo que hemos ido a 2 balotas, hemos perdido los 2 balotas con Scioli y ahora con Massa y conmigo. El peronismo en realidad tendría que tratar de ganar en primera vuelta, y para ganar en primera vuelta yo creo que el peronismo tiene que hacer una propuesta más disruptiva y no irse tan al centro, sino que irse más hacia
tratar de llegar a generar una expectativa, una esperanza, un nuevo sueño en sectores más amplios de la sociedad, digamos, ¿no? Esto yo creo que tiene que ver con qué lugar. No me interesa, la verdad, hablar sobre lo de Alberto cómo fue. Sí, lo que digo es que vamos a estar de vuelta en esa disyuntiva. Sí. Yo creo que la disyuntiva tiene que ser resuelta en otro sentido. ¿Por qué en otro sentido? Entre otras cosas, por la Argentina que nos van a dejar. Y digo algo más, porque además nosotros tenemos que transmitirle certezas a los argentinos. Milei le transmitió alguna certeza. No cumplió ninguna, dijo que iba a cerrar el Banco Central, que se iba a dolarizar, pero ninguna de esas. Nosotros tenemos que transmitirle certeza. ¿Qué le vamos a decir a los argentinos en una elección presidencial? Por ejemplo, ¿qué vamos a decirle sobre el RIGI? ¿Que ya está? Sí. Yo creo que no. Yo creo que hay que decirle que vamos a derogar el RIGI y que vamos a hacer un nuevo régimen de promoción de inversiones menos leonino para el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, sí. Y hay que decirle a los argentinos además que todas las decisiones que tome este gobierno son susceptibles de ser revisadas y revocadas en caso de que sea necesario porque sean en contra del conjunto de la sociedad argentina. Bueno, de esto creo que hay que decir. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por ejemplo, que fue el artículo con el cual la Constitución de 1957 reemplazó los derechos laborales. Lo que quedó del 49, digamos. Del 49, sí. Que es el artículo por el cual Milei una vez dijo, este sería, para lo único que reformaría la Constitución es para derogar el 14 bis. Sí. El 14 bis dice, en un párrafo, que los trabajadores deben participar de las ganancias de las empresas. Eso hay que hacer una ley para reglamentarlo. Claro. Estamos hablando de las grandes empresas. Porque también esto tenemos. Yo escucho una cantidad de análisis políticos, sociológicos, politólogos y demás, que hablan como que si no existiese el poder económico en la Argentina. El otro día lo nombró Cristina en su alegato. Pero el gran actor político de la Argentina de Milei es el poder económico. ¿Ustedes creen que esto que dicen los libertarios, con 7 senadores y 30 diputados logramos mayoría, la logró Milei, la logró el jefe de gabinete? No. ¿Y se le puede terminar eso? La logró el poder económico. ¿Y ese poder económico puede...? No, bueno, pero ese poder económico es el que se la está llevando con pala, mientras la mayoría de los argentinos está sufriendo. Pues lo voy a decir al revés. ¿Ustedes creen que si Milei hubiese mandado con 7 senadores y 30 diputados una ley en contra de los intereses de algún sector económico, no te digo la 125, algo, digamos, hubiese tenido apoyo? No. Entonces, la realidad es que hay... De hecho, el aumento de retenciones en la primera ley base lo tuvieron que sacar. Bueno, por eso digo, en realidad lo que yo creo es que hay espacios políticos en la Argentina que nunca van a hacer algo que incomode al poder económico / mediático. Los conozco. Que aparezca una línea de crítica en alguno de los dos medios más importantes termina siendo una complicación. Entonces, no quieren jugar ese partido. Ahora, la realidad es que hoy vos tenés todos los indicadores malos de la economía y de la sociedad, pérdida del poder adquisitivo, del salario, de las jubilaciones y pensiones, cierre de empresas, bueno, todo lo que absolutamente sabemos, y tenés que los grupos económicos ganaron como nunca. Sí. Entonces, en una Argentina devastada, ¿quién va a hacer el esfuerzo? ¿Vos creés que se puede generar un conflicto interno en los grupos económicos, en el poder económico, que haga tambalear el acuerdo que tienen con Milei? Porque hoy también vemos muchos grandes empresarios que están notando la crisis, que están saliendo a discutir con eso. ¿Vos creés que eso se puede profundizar en los próximos meses? Dependerá si creen que Milei todavía tiene fortaleza como para doblegar al movimiento obrero y a los movimientos sociales en la Argentina. De eso. Acá el sector empresarial en la Argentina lo que busca es una relación entre el capital y el trabajo que esté lo menos mediatizada posible, lo menos intermediada posible por el movimiento obrero organizado. Para eso necesitan modificar leyes y necesitan quitarle poder al movimiento obrero. Esto es fundamentalmente lo que necesitan. Ustedes fíjense, un movimiento obrero que está dando pelea. Los salarios que menos perdieron durante todo este tiempo han sido los salarios de los trabajadores registrados del sector privado.
Después, los salarios del sector público perdieron mucho más, ni que hablar los salarios, los No ingresos de los ingresos de los informales. Pero hay una idea. Pero además han tomado medidas. A ver, todos los días vemos que aumenta la nafta. Entonces, nosotros cuando gobernábamos teníamos lo que se llama el barril criollo de petróleo. ¿Por qué? Porque teníamos la ley que con la cual expropiamos YPF, compramos YPF. En su primer artículo hablaba de lograr el autoabastecimiento, hablaba de soberanía energética, lograr el autoabastecimiento energético de la Argentina. Entre otras cosas, lo que hacíamos era fijar que las empresas petroleras vendían a un porcentaje, a un precio en el mercado interno, porque es lógico que si tenemos petróleo haya nafta y gasoil más barato, y a un precio en el exterior. Para dar un ejemplo, si una petrolera exportaba el 70% y vendía el 70% en el mercado interno y exportaba el 30 lo vendía a 200, precio hipotético, y el 70 lo vendía a 100. Ahora lo vende a 200. ¿De dónde salieron esos 100 pesos de diferencia? Del bolsillo de todos nosotros. Claro. ¿Qué sucede ahí con la asignación de los recursos? Porque parece que no hay plata para algunas cosas, por ejemplo, los jubilados que le están recortando el 30%, pero sí hay 100.000 millones de dólares para darle en fondos reservados a la CIDE. ¿Cómo ves esa situación en la cual, bueno, no hay plata, pero para algunas cosas como la creación de la CIDE, la asignación de estos fondos reservados, hay? Bueno, lo que han hecho con la CIDE es una barbaridad, ¿no? Nosotros terminamos el año pasado con el devengado de la ejecución presupuestaria del año pasado, que empecé yo el año y después cuando me fui a la jefatura de gabinete siguió Ana Alberdi, que era una compañera del equipo nuestro. Terminamos gastando 630 millones de pesos. A 100.000 millones de pesos son casi 150, 160 veces mes, 3.000% más. Es una barbaridad, que no lo han explicado. Y además dicen que han gastado ya el 80% antes de que el DNU... que lo tienen asignado para ejecutar ya. Que ya lo tienen asignado para ejecutar. Entonces, yo espero claramente que ese DNU sea rechazado. Me dicen que existen serias posibilidades de que sea rechazado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y creo que si es rechazado y han ejecutado algo, hay que imputarlos claramente y denunciarlo, empezando por el presidente, por la administración fraudulenta, porque nadie ha explicado nada del porqué. Nadie ha explicado nada del porqué. Y es mentira esto que dicen, la AFI estaba devastada. No, mentira, no estaba devastada la AFI. La AFI tenía sus equipamientos, la AFI tenía su personal, la AFI estaba estructurada. Lo que sí creo que inventaron esta cuestión de crear de nuevo la CIDE, de subdividirla y demás, entre otras cosas como para justificar el aumento de la cantidad de gastos reservados. Y hay una cosa más que yo creo. Yo creo que en el gobierno saben que están entrando en una nueva etapa. Porque el primer tiempo gobernaron en base al consenso, el prestigio que tenía Milei. Ya eso ya no es tan así. Entonces están tratando de generar cosas que generen miedo. Digamos, ¿no? Que generen miedo social. Por ejemplo, ¿por qué el nombre CIDE? Porque la verdad es que CIDE te remite a la dictadura militar, te remite al menemismo y demás. Entonces, CIDE es para generar miedo, temor. 100.000 millones de pesos de gasto reservado que nadie explica para qué. Es para que todo el mundo ande con cuidado a ver qué es lo que están haciendo en la CIDE. Intento de desmilitarizar a la sociedad a partir de reformar la Ley de Seguridad Interior y meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Entonces son hechos que yo creo que van configurando una idea de un aparato represivo e institucional lo más fuerte posible como para tratar de generar miedo, porque saben que no hay ningún resultado de la política económica con el cual ellos puedan estar tranquilos. El año pasado, uno de los puntos más salientes en el debate tuyo con Villarruel fue el eje de derechos humanos. Sí. Con la foto de hoy, ¿cómo crees que este gobierno está llevando las políticas de derechos humanos? ¿No? La semana pasada nos enteramos del vaciamiento total de la CONADI, pero la visita a los genocidas, pero todas las semanas... Antes desarmaron la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Defensa. Todas las semanas un nuevo ataque a los derechos humanos.
Yo creo que nosotros, que en el debate nosotros desenmascaramos que ese era el plan, ¿no? Porque cuando, ya sea en el primer debate, donde Villarroel, cuando yo le digo, bueno, pero usted visitaba a los represores en la cárcel, dijo, bueno, pero era una cuestión académica y demás. En el segundo debate, cuando mostramos que había estado en una movilización convocada por Cecilia Pando, en donde estaba con una pancarta que decía libertad a los presos políticos, claramente cuando yo le pregunto, ¿vos querés que los genocidas tengan que estar en libertad? No contesta. Entonces su negativa a contestar para mí fue el asentimiento, claramente, de que ese era el plan. Entonces para mí todo tiene que ver con un plan. Tiene que ver con el plan desmantelar la CONADI. Tiene la Secretaría de Derechos Humanos claramente se está achicada. Por otro lado, lo que hicieron en el Ministerio de Defensa y la visita de los diputados. La visita de los diputados no le salió bien porque generó mucha reacción, pero es a ver hasta dónde podemos avanzar. Ahora, ni Milei ni Villarroel criticaron la visita de los diputados. Ni Milei ni Villarroel criticaron la visita de los diputados. Lo otro que quiero decir, porque a veces lo presentan como que son pequeños, son hombres grandes, que están en situaciones. Primero, las situaciones son las situaciones que tienen absolutamente todos, que están privados de su libertad. Segundo, quiero decir que esa es la decisión de ponerlos en libertad domiciliaria, en prisión domiciliaria, es una decisión de la justicia. Claro. La justicia ya puso a muchos en prisión domiciliaria. Ha dejado con cumplimiento de prisión efectiva a los más gravosos, a los que han hecho los crímenes más aberrantes, como Astiz y el Tigre Acosta y compañía, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya hay una cantidad de militares que por haber cumplido los 70 años están en prisión domiciliaria, y los que han quedado cumpliendo prisión efectiva son fundamentalmente aquellos que cometieron los crímenes más aberrantes. ¿Y cómo cae esto en las Fuerzas Armadas, en el Ejército? Esta postura tan exacerbada por parte de Victoria Villarroel en una Fuerza Armada que uno imagina que tiene todavía este trauma de lo que ha sucedido hace unos años. Es difícil saberlo porque con todos estos escenarios, todas estas fuerzas, la cosa del camarada y demás termina pesando, digamos, ¿no? Y quizás los pone seguramente en una situación incómoda, porque sí, las nuevas generaciones, las nuevas conducciones de las Fuerzas Armadas, primero, ya cuando yo fui ministro de Defensa, todos los militares que integraban las Fuerzas Armadas eran hombres y mujeres que habían recibido el sable de subteniente, de alférez o de guardia marina ya en democracia, ya claro, por el presidente Alfonsín. Hoy, más que nunca, tenés varias generaciones de militares que fueron educados en democracia. La reivindicación de la dictadura, que es lo que está buscando Villarroel y Milei, que es reivindicar a la dictadura, no son negacionistas, los pone en un lugar de que hay un sector de la sociedad que los vuelve a criticar, claro, si ellos salen a apoyar manifiestamente. Ustedes vieron que es cierto, eso ya hace bastante tiempo, las Fuerzas Armadas tienen buena opinión mayoritariamente en el conjunto de la sociedad por sus tareas de ayuda comunitaria, por lo que significa el sentido de soberanía, el sentido de patria, más tienen imagen positiva de 60%, como institución 60-70%. Ahora, si se ponen a reivindicar la dictadura, esa imagen positiva se les va a caer al 30%. Tienen esa imagen positiva, entre otras cosas, porque se separaron las últimas conducciones militares de lo que fue los 7 años de dictadura. Así que me parece que en general los deja en una posición no cómoda. Para ir cerrando y pensando un poco en todo lo que nos diste en esta entrevista y agradecerte nuevamente por estar acá, me quedo pensando en esto de el peronismo y la resiliencia y de todo lo que se bancó el peronismo en su historia, que es mucha, que creo que a diferencia de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, hay algo que también tiene el peronismo, además de resiliencia, que es historia. Sí. Y mirando al futuro, más allá de un plan, más allá de un programa de gobierno, más allá de las caras, incluso de los liderazgos, ¿hay que pensar a un peronismo unido o como en las parejas,
cuando es momento de separarse, hay que separarse. Yo creo que tiene que ser el peronismo, no solamente el peronismo, sino la coalición que nosotros presentemos lo más amplia posible sin perder intensidad. Pero tiene que ser una coalición intensa, ¿no? Lo que no se puede hacer es ninguno de los dos extremos son buenos, digamos, ¿no? Ni encerrarte detrás de una cosa pura, ideológica y demás, pero que no saque más del 25% de los votos, ni ampliar una cosa muy amplia y que termine siendo con rasgos ideológicos poco definidos. Yo creo que la situación a la cual insistí en 2 o 3 oportunidades en el medio del reportaje, que nos va a dejar Milei, nos va a permitir cumplir con eso, digamos, ¿no? Con tener un peronismo unido, con una coalición amplia, pero con una mirada intensa desde el punto de vista ideológico de lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Porque la realidad es que Milei te plantea un modelo económico en donde el eje de acumulación económica es lo que generan las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos. Cristina lo dijo de alguna manera en México, cuando dijo, bueno, ya no discutimos que el capitalismo es el modelo de producción que existe en Argentina, existe un capitalismo de mercado, dice, bueno, los países occidentales, y existe un capitalismo de Estado que es lo que sucede en China. En el medio tenemos que estar nosotros. Tenemos que tener un capitalismo que tenga un Estado lo suficientemente fuerte para aplicar las regulaciones que tenga que aplicar y para intervenir en aquellos lugares que tenga que intervenir cuando sea necesario, digamos, ¿no? Entonces, la tercera posición. De eso es fundamentalmente lo que necesitamos, porque la verdad es que el Estado chico, el Estado sin capacidad de poner regulaciones, funciona exclusivamente a favor de esas grandes corporaciones y nosotros tenemos que oponernos en otro lugar. Pero bueno, eso también... es cierto que estas dos cosas que yo dije en algún momento, una mirada más moderada y una mirada más disruptiva, han convivido. Bueno, yo quiero refugiarme en una mirada ortodoxa. La marcha peronista dice combatiendo al capital. Entonces, me parece que esto tiene que ver con que, no con eliminar al capital, sino que tiene que ver con ponerle límites. El límite de la rentabilidad tiene que estar dado fundamentalmente con el crecimiento social. ¿Cómo puede ser que ahora todos ganaron más y mientras el conjunto del pueblo perdía? La verdad que no va eso. No funciona, no es así, no es el país que nosotros queremos vivir. Queremos volver a crecer económicamente, pero crecer con distribución del ingreso. Gracias por haber estado con nosotros, te esperamos pronto. Bueno, cuando quieran, a disposición. Muchas gracias. A vos. Bueno, nos vamos a una pequeñísima tanda y ya volvemos con Secuencia Inicial.